Hay una palabra de parte del Señor que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poniéndonos de pie. Entonces, el título del mensaje es Elías predice la sequía, del capítulo 17. Pero el título del mensaje es Dios cuida y provee a sus hijos. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, ¿qué pasa? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Y vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está al frente al Jordán, Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por estar acá en este lugar. Gracias, Padre, porque hemos venido para alimentarnos a través de tu palabra. Ya has orado por la palabra y hoy día estamos confiados de que tú nos vas a hablar a través de ella. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de esta congregación y también los instrumentos o aquellos elementos tecnológicos que ocupamos para predicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Puede tomar asiento, hermano? ¿Ustedes han escuchado hablar de Jehová Jireh? ¿De uno de los nombres de Dios? ¿Y saben cuál es el significado? Jehová Jireh significa Dios proveerá. Nosotros creemos que Dios es un Dios sanador, ¿no es cierto? Es un Dios que va por delante de nosotros y pelea la batalla. Pero también a través de la palabra creemos, los creyentes, que tenemos un Dios que provee a nuestras necesidades. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de que Dios provea nuestras necesidades, nos estamos refiriendo en todas las áreas de nuestra vida. Pero siempre debiéramos tener presente que lo más importante es lo espiritual. Y todas las otras cosas, como dice la Escritura, vienen por añadidura. Hoy día vamos a hablar acerca de un hombre que yo creo que todos conocemos, que es Elías. ¿Ustedes han escuchado hablar de Elías? Elías era un profeta de Dios. La palabra profeta significa que era un mensajero de Dios. La palabra profeta tiene relación con el anuncio de acontecimientos que van a suceder en el futuro. Es decir, por voluntad divina, Elías tenía toda la autoridad para comunicar a Israel
para comunicar a los príncipes, a los reyes, a los gobernantes de Israel lo que iba a suceder en el futuro. Y además de eso, la labor de un profeta era el instruir al pueblo de Israel, aconsejarlos. Elías era un hombre consagrado a Dios, hermano. Era un hombre apasionado por la obra, un hombre lleno de la presencia de Dios, con celo santo por la obra de Dios. Dice la Escritura que él odiaba lo que allí se estaba cometiendo en Israel. ¿Cuál era el pecado de Israel? Que era un pueblo idólatra. Ellos no adoraban al Dios verdadero, no adoraban al Dios que nosotros adoramos, sino que dice la palabra del Señor que ellos adoraban a dioses extraños, dioses que venían de Fenicia y que se llamaban los Baales. Figuras de madera, tal vez de yeso o de cualquier otra cosa, y la gente se postraba delante de esas imágenes satánicas y le rendían culto. En esa época en la cual vivió Elías, también estaba gobernando el rey Acab. Y Elías no tenía pelos en la lengua, sino que fue directamente donde el rey Acab, lo encaró y le dijo que de parte de Dios vendría juicio sobre la nación de Israel, juicio sobre el reino del norte, juicio sobre su vida, la vida de su esposa y de aquellos israelitas que no obedecían la palabra del Señor, que no obedecían la voluntad de Dios. Y él anunció que Jehová Dios iba a castigar a la nación de Israel. ¿Pero qué hizo este rey? ¿Habrá prestado atención a la voz de Dios? ¿Habrá escuchado la voz de Dios? ¿Habrá dado media vuelta y enderezado su caminar? Todo lo contrario. Dice la Escritura que él fue indiferente a la voz de Dios. Y cuando Dios habla, todas las cosas se cumplen, hermano. La sequía que profetizó el profeta Elías se llevó a cabo y duró 3 años y medio. 3 años y medio en que no llovió sobre la tierra de Israel y donde la gente prácticamente estaba muriendo de hambre. Lo más triste es cuando los gobernantes no oyen la palabra del Señor. Cuando los gobernantes de las naciones son indiferentes a la voz de Dios. Acab era un rey que conocía la palabra de Dios desde niño, que había sido criado en el Evangelio, pero cometió un tremendo error. Se casó en yugo desigual. ¿Ustedes saben cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. Una mujer perversa, una mujer maliciosa, venenosa, como hoy día se dice, ponzoñosa, una persona que destilaba veneno. Prácticamente ella era la que manejaba los asuntos del Estado de Israel. Acab, su esposo, era un títere en las manos de Jezabel. Y cuando ella supo que Elías estaba entrometiendo en sus asuntos, lo consideró como una piedra en el zapato. Y ella, junto a su esposo, tramaron un tremendo plan de atentar contra la vida de Elías, de exterminarlo sobre la faz de la tierra. Es decir, querían que Elías fuera borrado del mapa, querían asesinarlo, porque ellos introdujeron la idolatría y Elías quería barrer con la idolatría, quería que el pueblo nuevamente le rindiera culto a Dios. Primera enseñanza de la palabra del Señor: cuando el Señor nos mande a hablar algo, tenemos que hacerlo. Aunque seamos menospreciados, aunque seamos criticados, aunque las otras personas no les gusten lo que le decimos,
pero tenemos que hablar como miembros de iglesia. Pero también que tenemos que saber diferenciar, hermano, la voz de Dios de la voz de nuestro propio espíritu humano. Tener discernimiento espiritual. Y si Dios nos dice, anda delante de una persona que está en eminencia, anda a predicarle a un vecino, a uno de tus parientes, nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, el mensaje del Evangelio, el plan de la salvación, tiene que estar revestido no de agresividad, sino de dulzura. Revestido del amor, de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y algo sumamente importante para predicar el Evangelio, para anunciar, ojalá Dios no lo quiera, un juicio, que siempre tenemos que tener sabiduría. Es importante la prudencia y el criterio, hermano, cuando nosotros prediquemos la palabra del Señor. Porque tenemos que darnos cuenta que la otra persona también es un ser humano. La otra persona también tiene familia, también tiene esposa, también tiene hijos. Y hay un alma que salvar. Pero debemos decir las cosas tal cual como Dios desea. Las cosas por su nombre. Esa es la primera enseñanza. Si Dios te manda a hablar con tal o cual persona, no te quedes en tu asiento y hazlo, hermano. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cumplió al pie de la letra la palabra del Señor y vino una gran sequía sobre el pueblo de Israel. Entonces, el rey Acab y la reina Jezabel trataron de exterminar, de borrar sobre la faz de la tierra al profeta Elías. Y por mandato de Dios, Elías tuvo que huir para conservar su vida. Dice la Biblia, en el capítulo 17, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Tenemos un Dios protector, hermano. Un Dios que cuida y provee a cada uno de sus hijos. Este fue un hecho tremendamente extraordinario. Un milagro de Dios. Los cuervos son aves carroñeras, ¿no es cierto? Aves de rapiña, carnívoras. Y si utilizamos la lógica humana, es imposible que un cuervo vaya a alimentar a un ser humano. No podríamos darle nosotros a un cuervo la siguiente orden. Anda donde don Serapio Sepúlveda, que vive en la variante Gro 358, y entrégale esta bolsa de carne. Porque ellos son carnívoros y lo primero que harían sería comerse la carne. Pero Dios intervino de una manera sobrenatural en esa especie, en esa ave, que fue directamente donde el profeta Elías, con carne y pan, por la mañana y después en la tarde. Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que nos sorprende todos los días, amada iglesia. Nosotros no necesitamos de pruebas de laboratorio, pruebas científicas, para conocer que tenemos un Dios grande, fuerte, maravilloso, para creer en el poder de Dios. Dios está en el control de todas las cosas. Y Él no hace acepción de personas. Él nos mira a todos por igual.
Seamos grandes, seamos chicos, tengamos o no tengamos dinero, tengamos educación o no tengamos, Dios nos ama. No por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y somos creación de Dios. Dios nunca abandona a sus hijos, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se secó el arroyo, no llovió, y en ese preciso momento se comenzó a cumplir la palabra de nuestro Dios, la profecía de Elías. Pero el Señor le dijo: levántate, no te quedes en el arroyo de Querit, sino que anda a la ciudad de Sarepta, y allí vas a ser sustentado por una mujer viuda, que era la viuda de Sarepta. ¿Qué fue lo que sucedió cuando llegó a la casa de la viuda de Sarepta? Elías le pidió pan y agua. ¿La mujer obedeció o rechazó lo que Elías le estaba diciendo? Obedeció. Y cuando nosotros obedecemos, cuando el pueblo de Dios obedece, cuando el pueblo de Dios lee la palabra de Dios y es atenta a los consejos divinos, Dios se manifiesta de manera extraordinaria. En forma recíproca, la mujer le dio a Elías pan y agua, y Dios proveyó un milagro sobrenatural, porque dice la palabra del Señor que la harina y el aceite se multiplicaron y tuvieron esos elementos, esos ingredientes de manera suficiente para que durante todo ese periodo de la sequía no pasara hambre ella, no pasara hambre su hijo, ni tampoco pasara hambre el profeta Elías. No nos olvidemos que tenemos un Dios protector, hermano. Un Dios que cuida de sus hijos. Este año que viene, el año 2020, no va a ser un año bueno en términos económicos para nuestra nación. Eso ya lo sabemos, porque hay indicios o señales de que la cosa va a ser así. Está subiendo la inflación, hay mayor desempleo. Producto de eso hay gente que está ya padeciendo de los síntomas de la depresión. Y la depresión trae como consecuencia alcoholismo. Y el alcoholismo produce dentro de los hogares un drama familiar. Hay mucho odio, mucha agresividad, hay muchas injusticias que se están cometiendo, y diera la impresión de que todos hacen oídos sordos a lo que la gente quiere, pero principalmente a lo que Dios desea. No va a ser un año bueno para la mayoría de las personas, pero nosotros podemos sacar una enseñanza de todo esto, hermano. Si nosotros nos sujetamos de la mano de Dios, si nos sujetamos firme de la mano de Cristo, si somos capaces de ejercitarnos espiritualmente a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura y el estudio de la palabra, a través de la testificación, la plaga del diablo no nos va a tocar. Tenemos que estar conscientes de esa realidad. La plaga del diablo no toca a los hijos de Dios. Amén. Van a haber muchos hogares destruidos por toda esta cosa, por todo lo que se está viviendo. Muchos corazones heridos, muchas traiciones. Pero nosotros debemos estar firmes, porque tenemos un Dios que cuida y protege a cada uno de sus hijos. Y tenemos que estar preparados para recibir a esas personas. Hace muchos años atrás, pero muchísimo, 1990 y tantos, sucedió en Centroamérica, en la ciudad de Almolonga, una ciudad de 20.000 habitantes, un gran avivamiento. Esa ciudad estaba sumergida en la idolatría, estaba sumergida en el alcoholismo y en la delincuencia.
Pero Dios tuvo misericordia de esa ciudad, de los habitantes de esa ciudad, y usó a un hombre, a un pastor llamado Mariano Riscaje, que junto a su congregación oraron por su ciudad para que Dios las liberara del dominio de Satanás. Y Dios respondió. Vamos a ver un video que dura solamente 10 minutos y después vamos a concluir este mensaje. Esto fue lo que sucedió hace más de 20 años atrás, pero todavía no lo entiendan para poder cerrar